En el último año hemos visto mucho de guerras, ¿cierto? Y digo en el último año, pero la realidad es que en los últimos años nuestro mundo ha estado inmerso en diferentes guerras. Hablando físicamente, hay guerras casi que por diferentes partes en el mundo. Y hemos escuchado estas guerras. Por ejemplo, esta última semana se cumplieron 4 años ya de la guerra de Rusia contra Croacia. Estamos escuchando de la guerra del Medio Oriente desde que yo tengo uso de razón y que soy niño, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico allá en 1990. Y el día de ayer estalló de nuevo la guerra Estados Unidos-Israel, que es la nación de nuestro Dios, contra Irán, que es un enemigo acérrimo, ¿no? y un enemigo violento y peligroso. Pero hay otras guerras, como una guerra cruda en Yemen, que tiene varios años y que casi las noticias no hablan de eso. Guerra en Nigeria, una persecución severa contra los cristianos ahí en Nigeria. Guerra en Bahrein, otra nación del Medio Oriente, que en realidad que si nos ponemos a analizar y ver, estamos inmersos en guerra. La guerra que se libra en Latinoamérica contra el narcotráfico, que quieras o no, es una guerra constante, ¿no? En todos nuestros países, lamentablemente, y encontramos que nuestro mundo vive en guerras constantes. Y quiero decirle que aunque está lejos de nosotros, la realidad es que no deja de afectarnos. Porque estas diferentes guerras en el mundo pues complican las situaciones, complican la exportación, complican la importación, complican los precios y todo el mundo termina de una u otra manera siendo afectado. Ahora, lo triste es ver lo cruel y doloroso que puede ser una guerra. Ver niños inmersos en una guerra. Las consecuencias y secuelas que deja una guerra, no solo en las naciones, estamos hablando en familias, en personas, en pueblos, donde sufren y mueren muchos inocentes. Todo esto que miramos simplemente por la maldad del mismo hombre. Por como dice la Escritura, por la dureza del corazón del hombre que se enfrasca en su orgullo y se mete en estas situaciones donde se olvida de las necesidades del otro y se olvida del amor también. Ahora quizás usted me dirá, pastor, lo más cerca que hemos estado nosotros de una guerra es en las películas. Y podríamos decirlo así. Pero en las películas muchas veces vemos la cruda realidad, historias incluso de la vida real, donde hemos visto cómo personas han sufrido, familias han sufrido y cómo esta realidad está metida en nuestro mundo. También a través de las películas podríamos hablar de estrategias y planes y contraataque y planificación y relacionar esos escenarios que nos ha presentado una película con la propia batalla espiritual que usted y yo enfrentamos a diario. Ahora hablo de estas cosas porque hoy vamos a estar hablando del reino de los cielos entrando al campo de batalla. Y puede buscar en su Biblia Efesios 6:13. El reino de los cielos entrando al campo de batalla. Y puedo decir, hermanos, que en el cine hemos visto de todo, pero la diferencia es que nada de lo que el cine nos presenta que es real, ¿no? A excepción de las historias que cuentan sobre la vida real. Pero en las películas hemos visto soldados que inspiran con su valentía y sacrificio. No sé si usted ha visto esa película que se llama Inquebrantable, de un joven soldado que entró 1 y 3 veces, más de 20 veces diría, a lo crudo de la batalla para salvar y sacar a sus compañeros. Fue uno por uno, se metía a lo crudo de la batalla y a pesar de que estaba herido, seguía, entraba y sacaba uno, entraba y sacaba otro y casi que salvó a la mayoría de sus compañeros.
Y al ver estas películas y al ver este tipo de escenarios, nos inspiramos al ver la valentía y el sacrificio de personas como este soldado. Pero déjeme decirlo, y tal vez usted estará de acuerdo conmigo, también las películas nos llevan a un sinnúmero de emociones, ¿no? Y hay enemigos que terminamos nosotros odiando, ¿verdad? No los conocemos, pero nos metemos tanto en la película que uno que qué rabia con ese tipo, quisiera matarlo, ¿verdad? Y empezamos a odiar y sentir repudio por la crueldad que presenta este enemigo. También esas emociones en las películas nos llevan a personajes que nos producen frustración por su actitud cobarde y desertora. Y decimos, qué desilusión con esa persona, ¿cómo fue a hacer eso? No. Pero hermanos, seamos claros, y quiero que me preste atención en esto. Seamos claros. Nuestra batalla es espiritual. No es una película de Hollywood. Dígalo conmigo. Nuestra batalla es espiritual. No es una película de Hollywood. Digámoslo otra vez. Nuestra batalla es espiritual. No es una película de Hollywood. Hermanos, la batalla espiritual que peleamos es real. Y yo quiero llevarlo a ese entendimiento hoy. Y esa batalla espiritual se está librando precisamente en este momento. ¿Usted cree que por estar aquí nosotros en la iglesia alabando y adorando al Señor, el enemigo no nos va a atacar? Por estar aquí en nuestra iglesia y casi no hay paredes, usted se puede distraer con cuánta cosa hay aquí, ¿no? Puede ver el sonar de un pajarillo, puede ponerse a ver la naturaleza, un ruido y ya nos distrae. Que en este momento estamos en batalla espiritual. Usted puede estar en este momento pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que estamos hablando aquí. ¿Me voy a entender? La batalla espiritual se está peleando en este momento. Y usted y yo tenemos que ser conscientes de eso. Puede ser que el enemigo le está metiendo pensamientos en su cabeza. Ya viene el pastor con eso otra vez de la batalla. Podemos estar pensando, no es tan importante lo que el pastor está diciendo. O puede estar ahí en su mente pensando, es más importante los problemas que yo tengo y cómo me siento que lo que el pastor me pueda estar diciendo en este momento. Estamos en batalla. Y quiero que lo entienda. Y no solo estamos en batalla en este momento, sino estamos en batalla cada día de nuestras vidas. Y podríamos ignorarla, ¿cierto? Podríamos hacernos de la vista gorda y vivir tranquilamente, pero sería cometer un grave error. Porque eso es lo que el enemigo quiere que usted y yo hagamos. Que ignoremos la batalla espiritual. Hacer parte del reino de los cielos, nuestra posición exige un estado de alerta permanente. Como hijos de Dios, tenemos que estar en alerta permanente. Dígale a su hermano a la par, tiene que estar en alerta. Tenemos que estar en alerta. Pero me pregunto yo, siendo honestos hoy, en esta mañana, hermanos, ¿qué tan preparados estamos? Estamos hablando de entrando al campo de batalla. ¿Qué tan preparados estamos para pelear la batalla? ¿Estamos entrando al campo de batalla con las botas puestas y el cinturón bien amarrado? ¿O estamos ahí en el sofá de la casa viendo el tiempo pasar y los días pasar y nosotros relajados y nosotros tranquilos mientras hay una batalla espiritual que se libra? ¿Reconocemos cómo el enemigo está operando en áreas de influencia en nuestras vidas? Que el enemigo está trabajando en nuestra casa, en nuestra familia. Que el enemigo trabaja en nuestro trabajo, valga la redundancia. Que nuestro enemigo se está metiendo en la escuela y en el ámbito de lo que vivimos en la escuela. Pero más peligroso aún, que hay una batalla contra el enemigo, ¿dónde? En nuestra mente. A cada momento, cada día.
A veces el mayor error que cometemos es no ver que nuestro entorno es un campo de batalla. Hay batalla desde casa. Hay batalla en nuestra propia vida, batalla en nuestro trabajo, batalla en la escuela, batalla en nuestras amistades, batalla en nuestras relaciones. Y muchas veces creemos que el lugar donde trabajamos, estudiamos, estamos ahí por mera casualidad. Le digo en esta mañana, nada es casualidad cuando se trata de Dios. Nada es casualidad cuando se trata de nuestra vida. Todo es parte de un plan mayor y es parte del plan de Dios. Así que en la familia donde Dios nos puso, en el trabajo donde estamos, en la escuela donde vayamos, tenemos que tener en mente de que una batalla se está peleando en ese momento. Y que el lugar donde Dios nos ha colocado no es una casualidad, sino es la trinchera donde Dios nos ha asignado, ¿cierto? ¿Qué se hace en la trinchera? En la trinchera uno está contraatacando y esperando a ver qué va a hacer el enemigo. Pero no se está ahí de vacaciones, ¿cierto? En la trinchera se trata de pelear. Y tenemos que reconocer que Dios nos ha asignado un lugar para pelear en su nombre. Por eso es importante que estemos preparados y reconocer cuál es nuestro verdadero enemigo. Quiero que tenga en mente eso en esta mañana. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Porque muchas veces confundimos realmente quién es el enemigo. La palabra de Dios nos lleva a vestirnos con el plan que Dios ha trazado para nosotros. Y si entramos al combate con la mentalidad equivocada, déjeme decirle que las consecuencias para usted y para mí pueden ser desastrosas. Dígale a quien tiene a su lado, ¿estás listo para entrar al campo de batalla? Estamos en guerra, hermanos. Vaya conmigo a Efesios 6:13. Busque su Biblia y vaya conmigo, léalo conmigo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Padre, toma control de este tiempo. No tengo duda, Señor, de que hay una batalla librándose ahorita mismo en nuestra mente y corazón. Y el enemigo quisiera distraernos, el enemigo quisiera bloquear nuestra mente y no permitir que tu palabra de verdad llegue a nuestro corazón. Te pido que tu Santo Espíritu nos proteja y lleves tu palabra a la necesidad de cada corazón, Señor. Usa tu palabra para llevarnos a toda la verdad en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 3 cosas, hermanos. Primero, fortaleciéndome en el Señor. Entramos al campo de batalla fortaleciéndonos en el Señor. Hablando de un soldado en el campo de entrenamiento, ¿cómo iniciará su día un soldado? Ahí todo perezoso, todo cabizbajo. ¡Ja! ¡Qué pereza! Otro día más. Tener que levantarme. Está ahí el soldado realmente con pereza. No, hoy no voy a ir a entrenar. Creo que hoy no voy a entrenar. Y hoy tampoco quiero pelear. ¿Esa es la actitud de un soldado en un campo de entrenamiento? Por supuesto que no. No vemos a un soldado de forma perezosa, sino un soldado que se levanta de madrugada, atiende su cama, se prepara y se reporta qué es lo que tengo que hacer hoy. Porque se supone que está en entrenamiento y está siendo parte del campo de batalla. Hay que entender que la disciplina es lo que mantiene vivo a un soldado. Y cuando hablamos de esto, hermano, tenemos que entender que como soldados del Señor Jesucristo, como verdaderos guerreros, no puede haber pereza en nuestro corazón. Y no puede haber indisciplina, como hablamos hace 15 días. Necesitamos levantarnos temprano, necesitamos ir a las armas y reportarnos delante del Señor para ver qué quiere Él que hagamos en su voluntad. Esa disciplina nos permite tener éxito. Nuestra preparación nos permite alcanzar el éxito espiritual. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor.
Busque el verso 10 y 11 y léalo conmigo lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Dice así el verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué dice? Y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el creyente que confía en sus propias fuerzas para obtener la victoria en esta batalla espiritual está derrotado. Porque la clave no está en usted y en mí. La clave no está en cuán inteligentes somos o cuán preparados nos sentimos. La clave está en que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Y dependamos, como dice el texto, realmente de sus fuerzas. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas para obtener la victoria. Tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios. Y es importante en esto entender que para que tengamos éxito en la batalla, debemos planificar la manera en que vamos a pelear. Una de las razones por las que insistimos en Centro de Vida en el cuaderno espiritual es para que usted tenga un plan de ataque diario. Se los dije, creo que fue la semana pasada y si no fue la anterior. El cuaderno espiritual no es tarea, ¿cierto? El cuaderno espiritual es entrenamiento. El cuaderno espiritual es preparación. El cuaderno espiritual es la manera en que nos preparamos y que Dios puede trabajar a través de nosotros. Y es donde usted y yo planificamos nuestros ataques en contra del enemigo. Pero quiero ser insistente en algo en esta mañana. Pregunto, ¿cómo inicias cada día? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hacemos es levantarnos y buscar al Señor. Lo primero que hacemos es darle gracias por habernos dado una noche de descanso y cuidar de nosotros. Lo primero que hacemos es pedirle, Señor, dame dirección en este día. Yo quiero tener sabiduría y pelear bien. O lo primero que hacemos es agarrar este aparato y ver qué hay. Les digo, este aparato puede ser muy útil siendo sabios, pero este aparato también puede ser una gran maldición para nuestras vidas si no sabemos usarlo. Y lo digo con toda la expresión de la palabra. Este aparato puede ser una gran maldición en su vida si usted no sabe utilizarlo o no lo utiliza con sabiduría. Ahora, ¿qué quiere Satanás? ¿Satanás quiere que usted me preste atención en este momento? No. Satanás quiere que usted esté aburrido, que tenga pereza, que esté pensando en sus problemas, que esté enojado, que esté angustiado, todo menos que usted preste atención en este momento. Y por eso es importante saber cómo iniciamos cada día. Porque o nos levantamos peleando, o estamos distraídos en nuestras preocupaciones, en nuestros afanes, en nuestros enojos, o en las luchas que estamos teniendo personalmente. Saben, la guerra espiritual, el enemigo no respeta horarios. Desde temprano en la mañana que tú te levantas, él está ahí molestando y peleando. Todo el día va a estar tratando de poner tropiezo a nuestra mente y corazón. Llega la noche y no descansa porque no hay tregua con él. ¿Y usted cree que mientras dormimos, él nos va a dejar tranquilos? Hay momentos que no podemos dormir. Otros momentos donde solo soñamos pesadillas y donde el sueño no es reparador, sino que parece que pasamos trabajando toda la noche porque nuestra mente estuvo en un montón de cosas mientras dormíamos. No podemos ignorar la batalla espiritual y no podemos ignorar la manera en que Satanás actúa en medio de estas situaciones. Lo hace a través de pesadillas, siembra ataques directos apenas abrimos nuestros ojos, nos roba la paz de diferentes formas. ¿Qué pasa si no nos fortalecemos en Dios desde temprano? ¿Sabe qué va a pasar? Desde que salimos de casa ya salimos derrotados. Eso es lo que va a pasar. Empezamos el día derrotados.
El Señor dice por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo nos hace frente con sus acechanzas. ¿Sabe qué son sus acechanzas? Bueno, el diablo coordina, el diablo prepara, aunque usted no lo crea, para el mal. Satanás es bien disciplinado y usa eso en nuestra contra. Aquí el apóstol Pablo nos está poniendo no un cuadro de violencia espiritual, sino que el apóstol Pablo está definiendo la batalla espiritual que usted y yo vivimos todos los días. Los creyentes necesitamos verdaderamente orar y confiar en que los recursos que Dios ha puesto para nuestras manos nos mantiene firmes ante los ataques del enemigo. Cada vez que hacemos el cuaderno espiritual fielmente, cada mañana leemos la palabra de Dios, observamos, interpretamos, aplicamos. Pedimos a Dios fuerzas para llevar a la práctica eso en nuestro día a día en la oración, y lo usamos con nuestros hermanos lo que aprendimos, pero también con aquellos que no conocen de Jesús. Es una herramienta completa para pelear. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. De esa manera usamos plenamente la armadura de Dios y podemos sobrevivir a estos ataques. Pero ¿sabe cuáles son los mejores soldados? No es aquel que se reconoce como fuerte y que nada lo detiene. Espiritualmente, los verdaderos soldados o los mejores soldados son aquellos que reconocen sus propias debilidades. Son aquellos que reconocen su incapacidad. Son aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Y de esto tenemos que aprender, hermanos, porque nada vamos a lograr con nuestro orgullo, nada vamos a lograr aparentando que no tenemos problemas, que todo está bien y que estamos resolviendo las cosas. No, lo que Dios quiere es que le digamos, Señor, estoy débil en esta área. Señor, ayúdame. Tú sabes que el enemigo siempre me ataca en eso. Tú sabes que cómo el enemigo trabaja con mi mente, cómo me desanimo, cómo el enemigo trata de llevarme lejos de ti. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra ineficiencia o ineficacia, cuando reconocemos que somos incapaces, es donde Él puede apoyarnos. Y el Señor nos invita a entregar nuestra debilidad al vigor, o dice Efesios, al poder de su fuerza. ¿Te sientes débil hoy? Busca al Señor. ¿Estás afligido? ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer cuando estamos afligidos? Haga oración, cante alabanza, ¿cierto? Pero si estoy triste, si estoy afligido, si estoy deprimido y me echo a morir, ¿cómo voy a vencer? Para depender de Dios necesitamos comenzar cada día con oración antes de mirar el teléfono. Yo les he recomendado, si usted puede en la medida de lo posible, deje su teléfono en otra habitación. Para no caer en el error de lo primero que hago al dormirme, el teléfono. Al despertarme, el teléfono. ¿Qué es esto? ¿Esa es la vida de un verdadero cristiano? ¿Eso es la vida de un verdadero guerrero espiritual que va a depender del Señor? Tenemos que comenzar el día en oración. Por lo menos memorizar un versículo a la semana para fortalecer nuestra mente. Que nuestra mente se llene de la palabra de Dios y no de tanta basura. Y al final del día podríamos preguntarnos, ¿en qué área fui atacado esta semana? ¿En qué área fui atacado este día? Y podemos preguntarnos también, ¿cómo respondí a ese ataque? ¿Respondí con la palabra de Dios al igual que Jesús, o mi respuesta no fue contundente, o fui débil en mi respuesta? Repito, hagámonos un cuestionamiento diario. ¿De qué manera Satanás me atacó? ¿Y de qué manera yo estoy respondiendo a los ataques del enemigo? Continuamos. Entramos al campo de batalla vistiéndonos con la armadura correcta.
vistiéndome con la armadura correcta. Quiero ponerle este cuadro en su mente. Nada más imagine un bombero corriendo directo a un incendio, vestido con ropa de baño, sandalias y lentes de sol. ¿Qué pasó ahí? ¿Para dónde va? O sea, podemos alabar su actitud. Él va corriendo para entrar al incendio, pero vestido de baño, en sandalias y lentes de sol. Como que se equivocó de vestuario, ¿no? ¿Sabe por qué menciono esto, hermanos? Porque a nosotros ver ese cuadro diríamos, ¡qué ridículo! Va directo a matarse, eso es un suicidio. ¿Cómo se le ocurre entrar sin su equipo, sin sus herramientas? Podríamos decir, tiene buenas intenciones, pero ¿qué? Su vestimenta está equivocada. Quiero poner esto en su mente. ¿No nos pasa así a muchos cristianos? ¿Cómo, pastor? Andamos intentando apagar los incendios de nuestra vida sin armadura de Dios. Problemas matrimoniales, problemas de deudas, el sentirnos deprimidos, el estar afanados, el estar teniendo problemas, ya sea en mi vínculo familiar o fuera de ese vínculo, vistiendo nuestro propio orgullo en lugar de vestir la armadura de Dios. Mire lo que dice el verso 12, vaya conmigo, estamos ahí en Efesios 6, y vea lo que dice el verso 12. Lea conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, no podemos seguir la dirección de Dios y pelear la batalla si estamos desconectados de nuestro Señor. La intimidad con Dios es la que nos permite poder distinguir su voz entre tantas voces. Yo quiero decirle algo, a nuestro alrededor hay un sinnúmero de voces. Y tenemos que estar pendientes de cuál voz estamos escuchando. ¿Realmente usted es consciente? ¿Soy consciente yo de qué voces estamos escuchando? ¿Tenemos la capacidad para discernir si estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz de un mal amigo? ¿Tenemos la capacidad para discernir si estamos escuchando la voz de Dios o una persona que me quiere desanimar y echar para atrás? ¿Soy consciente de que estoy escuchando la voz de Dios o me estoy dejando enredar por una voz que no me quiere ayudar? Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué significa eso? Nuestra lucha no es física, es espiritual. Dígalo conmigo, nuestra lucha no es física, es espiritual. Estamos peleando contra poderes espirituales. Por eso necesitamos usar la armadura completa, no solo una parte. Si usted vaya a Efesios nos habla de 6 piezas de la armadura, ¿cierto? ¿Somos conscientes de usarlas todas? ¿Nos estamos socando bien el cinturón? ¿Estamos vistiendo la coraza de justicia? ¿Estamos usando los pies prestos para el evangelio? ¿Estamos peleando con el escudo de la fe? ¿Estamos usando el yelmo de la salvación? ¿Estamos usando la espada del Espíritu? Yo sé que en Centro de Vida nuestra armadura la llamamos cuaderno espiritual, pero el cuaderno espiritual no está lejos de estas 6 piezas de la armadura. Es parte, ¿no?, de estas piezas. Pero también aquí el apóstol Pablo nos describe un poco la batalla que se desarrolla en nuestra vida como creyentes y los enemigos que enfrentamos. Quiero decirle algo, nuestra batalla no es contra personas ni contra objetos. Nuestra batalla es contra Satanás y su ejército diabólico.
Es muy fácil para nosotros pelearnos con una persona, disgustarnos con otra, enojarnos con otra, agarrar rencor contra otra persona. Pero ese no es el enemigo. No es el enemigo. La palabra de Dios nos hace ver que el diablo puede usar cosas físicas como parte de su ataque. Nuestro enemigo es experto manipulador y dice la palabra de Dios que él se disfraza. Satanás y sus agentes tienen la capacidad de disfrazarse para confundirnos. Y cuando hablamos de toda esta estrategia que el enemigo usa, debemos estar conscientes que él tiene más experiencia que nosotros y que él tiene más poder que nosotros. Y si no somos conscientes de esa batalla, vamos a salir derrotados. Cuando usted escucha en nuestro mundo que se habla de brujería, de santería, ¿quién cree que está detrás de eso? Cuando usted escucha en nuestro mundo que se habla de extraterrestres y ovnis, ¿quién cree que está detrás de eso? ¿Usted en verdad cree que hay vida después de este planeta? ¿No cree que el Señor lo hubiera dicho? Si hubiera vida fuera de este planeta, cuando usted ve cosas de ovnis, cuando usted ve cosas de extraterrestres, ¿sabe quién está detrás de eso? El experto manipulador. Aquel que tiene la capacidad de disfrazarse. Y disfrazar también sus huestes de maldad. Y con esto no le estoy diciendo que no hay mal. Le estoy diciendo que todo el mal está relacionado con solo un personaje. ¿Quién es? Satanás. Brujería, santería, extraterrestres, apariciones, todo lo que usted quiera ver. ¿Con quién está relacionado? Nuestro enemigo Satanás. No se deje engañar por mentiras de hombres, por falsa sabiduría, porque eso es lo que el mundo hace. Y aquí Pablo está identificando a nuestros enemigos espirituales y nos presenta los diferentes rangos que hay en el ejército satánico. El apóstol Pablo dice principados. Estamos hablando aquí de una fuerza a nivel superior, una fuerza maligna espiritual a nivel superior. Nos habla también de potestades que describen como fuerzas generales del mal que atacan específicamente a los creyentes. Huestes espirituales dándonos a entender que esto no es solo un problema de Bacamonte o de Burunga o de Panamá, sino que es un problema a nivel mundial cuando habla de las huestes espirituales. El enemigo tiene sus huestes espirituales divididas alrededor del mundo. Nos habla gobernadores de las tinieblas. ¿Dónde? En las regiones celestiales. ¿Sabe qué significa eso? Que nuestro enemigo trabaja aún fuera de la atmósfera terrestre. Repito, cuando usted escucha ovnis, extraterrestres y demás, no piensen que hay vida fuera de este planeta, sino cómo el enemigo está trabajando en su arte de la manipulación y en su estrategia de disfrazar para hacer creer lo que el hombre quiere creer. No hay otros seres fuera de nuestro Dios, nuestro enemigo y sus agentes y los seres humanos. Pero el enemigo levanta una campaña. Hay gente que es débil de su mente, ¿no? Y se deja llevar y arrastrar por cualquier tipo de enseñanza, ¿no? Y la palabra de Dios menciona esto, ¿no? Aquel que no es hacedor de la palabra, sino solo oidor, es arrastrado por todo tipo de creencias. Como creyentes debemos estar preparados para todo tipo de ataques. Por eso debemos usar nuestra armadura espiritual, nuestro cuaderno espiritual, tal y como enseñamos en Centro de Vida. Ahora una cosa más aquí. Si hay áreas de pecado oculto, si hay falta de perdón, si hay orgullo y rencor en nuestro corazón, si estamos desconectados de Dios, ¿sabe qué es esto? Armas de tinieblas. ¿Y sabe qué hacen las armas de tinieblas? Le producen grietas a nuestra armadura espiritual.
Cuando usted y yo tenemos pecados ocultos, no queremos perdonar. Hay cosas que guardamos en nuestro corazón. Nos dejamos llevar fácilmente por nuestro orgullo. Todo eso nos mantiene desconectados de nuestro Dios. Nuestra armadura sufre y el enemigo encuentra portillos abiertos para afectarnos. ¿Qué nos dice el Señor? Bueno, tenemos que acercarnos a Él. Y si reconocemos que estas cosas están en nosotros, mostrar un arrepentimiento sincero y pedirle al Señor que nos ayude porque queremos vivir una vida íntegra, santificada y una vida lista para entrar al combate. Esto es lo que el Señor desea. Dile a su hermano que tiene al lado, la persona a su lado, ¿estás usando la armadura? Para terminar en esta mañana, reconociendo quién es mi enemigo. ¿Sabe cuál es el mayor peligro en una guerra? ¿O cuál es la peor tragedia que puede pasar en una guerra? No sé si ha escuchado el término fuego amigo. Esa es la peor tragedia que puede pasar en una batalla, en una guerra. ¿Por qué? ¿Qué es fuego amigo, pastor? ¿Sabe qué es fuego amigo? Soldados que por falta de comunicación, soldados que por falta de entrenamiento o por falta de una visión clara, ¿qué pasa? Terminan disparándose entre ellos. Esto es fuego amigo. Ahora, ¿podría usted decirme que en nuestros hogares no tenemos fuego amigo? ¿Podría decirme que aquí, como todos nos vemos espirituales y santos, que aquí en la iglesia no hay fuego amigo? No estamos exentos de esta situación, hermanos. En la iglesia, en el hogar, donde quiera que vayamos, estamos igual. Y el enemigo nos puede usar también para herirnos unos a otros. Por falta de comunicación, por falta de entrenamiento, por no tener la visión correcta de lo que está pasando. Le disparamos a nuestra esposa y descargamos sobre ella toda la frustración que sentimos que no hemos podido sobrellevar. Decimos palabras hirientes. Hablamos cosas que nunca tuvieron que salir de nuestra boca, pero las dejamos salir. Y ofendimos a nuestros hermanos y los hicimos sentir mal. Les hacemos sentir mediocres a nuestros hijos por nuestras palabras. Bajamos su autoestima. ¿No usa el enemigo fuego amigo en nuestra contra? Claro que lo usa. ¿Sabe qué es lo más triste? Que nosotros nos dejamos usar. Palabras hirientes entre esposos. A veces decir cosas que a los hijos, que los hijos las cargan de por vida y las resienten. Andar ahí de bochinchosos, nos contaron algo en secreto y le andamos diciendo y lastima a otro hermano de la iglesia por simplemente dejarnos llevar por el bochinche. Criticamos al líder, criticamos al pastor. Y nos olvidamos de que ninguna de estas personas son nuestro enemigo. Dígalo conmigo, ellos no son el enemigo. Otra vez, ellos no son el enemigo. Yo entiendo, nos dejamos usar por Satanás. Tenemos malas actitudes, tomamos malas decisiones, hacemos cosas hirientes. Pero las personas no son el enemigo. Simplemente Satanás nos está usando para tratar de destruir la obra de Dios, para causar daño a nuestra familia, a nuestras relaciones, a nuestras amistades. Y usted y yo estamos complaciendo al enemigo. Vaya al verso 13 y que con esto terminamos con lo que la palabra de Dios nos dice en el verso 13. El apóstol Pablo dice, por tanto, diga conmigo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar
firmes. Quiero decirle, hermano, el enemigo espiritual es real. Satanás y sus huestes de maldad son reales. Y dice que tenemos que usar la armadura para poder resistir el día malo. Más días malos, pastor. Ya estoy cansado de tener días malos. Toda mi vida es un día malo. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué pienso yo? Estamos en los días malos. Así que usted y yo no podemos bajar la guardia. Así que usted y yo no nos podemos andar distrayendo en pequeñeces o tonterías. Tenemos que pelear y enseñar a otros a pelear. De eso se trata el discipulado, ¿no? Servir, evangelizar, discipular. ¿Para qué? Para enseñar a otros que la batalla es real, que el enemigo es real y que tienen que pelear junto con nosotros. No peleando entre nosotros como si fuéramos niños. No peleando entre nosotros por tonterías. Estar claros que el enemigo, eso es lo que quiere, vernos unos contra otros y enredarnos en sus engaños. Estamos en los días malos y tenemos que usar la armadura para terminar firmes. Recuerde, la carrera de la fe, la batalla espiritual, no es cómo empieza lo importante. Nunca es cómo empieza, sino cómo termina. ¿Cómo llego yo al día donde Dios me llama a su presencia? Porque Él dijo, hasta aquí llegó la vida del hermano Ronald. Bueno, ¿cómo yo llego a ese día? ¿O cómo llegamos todos al día en que el Señor Jesús regrese por nosotros? Porque esos son los únicos días donde se va a acabar la batalla. O el Señor nos llama o viene por todos. Pero mientras tanto hay una batalla que pelear. Y muchas veces los ataques del enemigo no parecen lógicos, no parecen claros. Pero Él está actuando, así como muchas veces la estrategia de nuestro Dios no nos parece clara, pero debemos obedecer porque en lo simple está el éxito. Y siempre hemos dicho que la visión del centro de vida es simple para que todos podamos hacerlo y enseñárselo a otros. No nos complicamos aquí. Queremos que esto sea simple para que se pueda reproducir en la vida de la mayoría. Hermanos, dentro de la iglesia, Dios nos entrena para la batalla. ¿Cuál es el problema? Cuando hay desobediencia o falta de sometimiento. Si no hay obediencia y si no nos sometemos, el enemigo encuentra una puerta grande y abierta. ¿Para qué? Para meterse, infiltrarse y causarnos daño. Necesitamos obedecer a nuestro Dios. ¿Y qué decía el Señor Jesús? El que es fiel en lo poco, en lo más será fiel. Bueno, tenemos que obedecer a Dios en lo que parece pequeño y Él nos va a capacitar para lo que es más grande. Para vencer el enemigo real, para vencer a este enemigo llamado Satanás, necesitamos someternos al plan de Dios y dejar de pelear batallas inútiles. A veces nos rebelamos por cosas simples que se nos piden en la iglesia. Eso del cuaderno espiritual, pastor, eso de servir, evangelizar y discipular, tener que entregar el cuaderno para que lo revisen, servir en un ministerio. Pueden parecer pequeñeces, pero es parte de lo que necesitamos para estar como una iglesia compacta, unida y fuerte contra nuestro enemigo. Y estas pequeñeces son las pequeñeces que nos entrenan para pelear la batalla. Nosotros tenemos que quitar el orgullo de nuestra vida y someternos a las órdenes que nuestro Dios nos da. Quiero decirle, la próxima vez que sientas frustración o rabia contra alguien, haz una pausa. Identifica quién es el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás, que quiere robarnos la paz y traer división. Y sometámonos al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Empieza a orar por esa persona. Si una persona te está trayendo rabia, si esta persona te desanima, si una persona te aflige, si una persona te causa angustia,
Deje eso en manos de Dios. No intentemos resolverlo nosotros. Pongamos eso en manos de Dios. Y el Señor nos va a dar la salida. Usemos las herramientas que el entrenamiento de Centro de Vida nos ha dado. Cuaderno espiritual y la estrategia SET. Porque es la manera en que nosotros podemos pelear y usar toda la armadura de Dios para, habiendo acabado todo, dice, estar firmes. ¿Cuántos queremos terminar firmes? La única forma es usando la armadura. Hermano, entrar al campo de batalla requiere preparación, requiere dirección y obediencia total al plan de Dios. Incluso cuando los planes de Dios no encajan en nuestros planes. De lo contrario, vamos a seguir dormidos, siendo utilizados por el enemigo como un títere para obstaculizar la obra de Dios. Hermanos, es hora de despertar y vestirnos para la batalla. Hay una batalla que hay que pelear. Y amigo y amiga, aunque digas que no es la batalla espiritual, las consecuencias de la batalla son evidentes ante nuestros ojos. Nuestro mundo está en crisis, en caos. Y el hecho de que no veamos al enemigo no significa que no existe. Satanás y sus agentes son reales. Nuestro enemigo es real. Y tu futuro, y tu familia, y tu paz depende de que abras tus ojos y dejes que el Señor te lleve a la verdad. Dale a Jesús el lugar que merece en tu vida, porque Él ya ganó la guerra en la cruz y quiere darte la victoria. No te resistas al poder de Dios. Ven a Jesús hoy. Entrégale tu vida. Vamos a estar en pie. Oramos.